Vale, ya Pues sí, como os comentaba, ya estamos grabando, así que bienvenidos a este webinar sobre las subvenciones para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales en Andalucía. Enrique Pérez es el coordinador de ATA Andalucía y él va a ser la persona que os va a comentar de qué va a consistir esta webinar y va a presentar a Fernando Cortés. Enrique. Helen, muchísimas gracias. Pues buenos días y nada, daros la bienvenida a este webinar. La verdad que más que comentarlo, con el cartel tan divino que nos han hecho las compañeras de prensa, creo que se intuye perfectamente, aparte de que os habéis inscrito, pues vamos a ver las subvenciones para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales para las pymes en Andalucía, cuyo plazo se encuentra abierto, pero finaliza en unos días y que tiene dos líneas. Y en este caso, bueno, pediros disculpas por la ausencia de nuestro responsable del área de prevención y también secretario general de ATA, José Luis Perea, que por motivos de agenda no ha podido estar presente, y agradecer la presencia inestimable, en este caso, de Fernando Cortés, que nos acompaña aquí y que, bueno, es el jefe del Servicio de Planificación y Promoción Técnica de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Social y Salud Laboral de la Junta de Andalucía. El título es largo, Fernando, y tus Sí. conocimientos también. Te agradezco, por supuesto, la que te hayas ofrecido y estuvieras dispuesto, porque en cuanto te lo preguntamos nos dijiste que sí. Y nada, no lo vamos a hacer más largo. Sabéis que, como os ha dicho mi compañera, que se está grabando la presentación. No tenéis por qué tener cámara si no lo deseáis. Hay un chat abierto. Estáis mutados inicialmente, no por nada, sino simplemente por el tema de evitar ruidos y que se escuche el sonido de la mejor forma posible. Pero podéis lanzar las preguntas y si no, al final también abriremos los micrófonos para que no haya ningún tipo de problema por si queréis matizar algo o cualquier cosa. En principio, Fernando va a hacer su exposición. Yo creo que con la exposición que él tiene, muchas de las dudas van a quedar resueltas, pero bueno, tenéis un tiempo también al final para poder plantear aquellas dudas o cuestiones que os hayan saltado o que penséis que a lo mejor os pueden ayudar para la presentación de alguna de las líneas. Y nada, comentaros que os vamos a ir poniendo también en el chat los teléfonos de contacto nuestros, ¿vale? Para que cualquier cosa que necesitéis, bueno, podéis preguntar aquí, pero podéis preguntar también en otro momento y cualquier otra cuestión de cualquier otro apartado, que sepáis también que tenéis vuestro equipo de fidelizadores y que están a vuestra disposición. Pues Fernando, muy buenos días, muchísimas gracias y tienes la palabra. Pues bueno, buenos días a todos y bueno, también agradecer a ATA la oportunidad que ofrece a la consejería de poder divulgar esta orden de ayuda y poder ofrecer información acerca de ella a, bueno, a posibles interesados, a posibles beneficiarios y destinatarios al final de las ayudas, porque la intención de la consejería poder hacer que estas herramientas y estos recursos públicos pues sirvan para ayudar a la mejora de la prevención de riesgos laborales en Andalucía. Con lo cual, pues bueno, esta oportunidad que nos ofrece ATA de poder acceder y llegar a posibles beneficiarios, pues es inestimable. ¿Vale? Yo voy a compartir bueno, para un poco llevar el guión de la presentación, una pequeña, bueno, una presentación, ¿vale? De en qué consiste el programa y bueno, y destacar los aspectos principales e intentar, pues bueno, puntualizar determinados eh, aspectos bueno, que entendemos fundamentales para que las solicitudes de las ayudas lleguen a buen término y puedan terminar siendo concedidas. Entonces, como en la propia presentación intento destacar, hay dos aspectos que son clave. El primero es que estamos hablando de un programa de ayudas para prevención de riesgos laborales y para mejora de la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo de Andalucía, ¿vale? Y especialmente exclusivamente para las pymes, es decir, las organizaciones que pueden ser beneficiarias de estas ayudas tienen que tener la consideración de pymes, ¿vale?
La exposición la vamos a estructurar o la tengo estructurada básicamente como en tres bloques, ¿vale? Una primera parte, pues bueno, para hacer una referencia a toda la normativa reguladora de las subvenciones, que como cualquier ayuda, pues bueno, hay una normativa base general para aplicación de todas las subvenciones que se tramitan por las administraciones públicas y luego a continuación haré un breve exposición de los proyectos que son subvencionables en este tipo, en esta línea de ayuda, así como las diferentes características particulares de estas subvenciones. Y finalmente haré un breve repaso sobre todas las fases que incluye el procedimiento de solicitud y tramitación de las ayudas que requiere de relaciones entre los solicitantes o los beneficiarios y la administración. Como digo, siempre con el objetivo de que las solicitudes de subvención que se presenten lleguen a buen término, tanto en el momento de la concesión como posteriormente en la justificación, porque todo proceso de subvención tiene un procedimiento administrativo que es bastante latoso, con lo cual creo que es importante destacar los aspectos más importantes de en todo ese procedimiento, ¿vale? Bueno, pues como decía, la normativa reguladora no me voy a enrollar mucho, pero bueno, como de cualquier subvención hay una parte general, que es la parte de la ley de subvenciones, el texto refundido de Hacienda de la Junta de Andalucía, los reglamentos de subvenciones nacional y autonómicos. Eso son normativa básica y normativa de aplicación a cualquier ayuda que den las administraciones públicas. Luego tenemos las bases reguladoras específicas de estas ayudas, están aprobadas en la orden de 12 de mayo de 2021 y que se compone de un texto articulado tipo, que es el texto que, digamos, engloba toda esa normativa general, y luego las particularidades que se desarrollan en los cuadros resúmenes de las dos líneas de subvención que se contemplan en esta convocatoria de ayuda, ¿vale? Hay una primera línea de ayuda destinada al fomento o a la realización de inversiones en las empresas, ¿vale? De proyectos que vayan, digamos, que la actividad a desarrollar en ese proyecto pues sea la de realizar inversiones. Insisto, inversiones que tengan una justificación en la mejora de la prevención de riesgos laborales. Este va a ser el mantra que voy a mantener durante toda mi exposición y la insistencia en que, dado el objetivo que se persiguen con esta línea de subvenciones, pues en la argumentación y la justificación de que el proyecto tiene un carácter de mejora de la prevención de riesgos laborales, eso es algo que va a ser fundamental para el buen término de las solicitudes que se presenten. Y como decía, bueno, hay dos líneas de ayuda, una destinada a inversiones, que incluirá todos aquellos proyectos en los que el resultado sea la incorporación de bienes y equipos que vayan a perdurar en la empresa, ¿vale? Ese es el carácter de inversión. Y luego hay una segunda línea de ayuda que va enfocada a otro tipo de actividades más relacionadas con el asesoramiento, la contratación de técnicos de prevención, tanto superiores como intermedios, o actividades, digamos, que el enfoque sea un poco el de la mejora de la integración de la prevención en las empresas, el de que las empresas dispongan de recursos preventivos propios en la empresa y otro tipo de actividades, ¿vale? Que veremos un poco más adelante. Y digamos, como tercera parte de la normativa reguladora, pues, o de la convocatoria, de la normativa que regula esta convocatoria, pues la propia resolución de convocatoria de la Dirección General, ¿vale? De esta Dirección General de Trabajo
Seguridad y Salud Laboral, que es bastante largo el nombre. Y en esta convocatoria, que es de resolución del 11 de junio de 2025, es donde se determina, pues, entre otros aspectos, se determinan qué actividades económicas tienen que desarrollar las empresas beneficiarias, ¿vale? Ahí se determina un listado de actividades económicas según la clasificación CENAE 2009. ¿Vale? Que serán las actividades que se tienen que desarrollar en el centro de trabajo destinatario de las ayudas, ¿vale? El enfoque de este programa de ayuda es que el proyecto se plantea para un centro de trabajo de la empresa y ese centro de trabajo es el que tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social para la actividad económica para la que se solicita la subvención, ¿vale? Ahí se determinan, en la convocatoria se determinan también los créditos disponibles para cada línea y por provincia, que esta línea de subvenciones se tramita de forma descentralizada a nivel provincial, con lo cual, pues en la resolución de convocatoria se establecen unos créditos para cada una de las provincias, que bueno, que luego posteriormente, una vez finalizada la convocatoria en las diferentes provincias, esos créditos se pueden redistribuir a las provincias donde haya podido faltar crédito y sigan habiendo solicitudes y aquellas otras provincias donde el crédito haya podido quedar sin suficiente número de solicitudes. ¿Vale? El plazo de solicitudes, que como ya comentaba Enrique, pues está establecido desde que se publicó la convocatoria el pasado 18 el pasado 18 de junio y el plazo es desde el 19 de junio, desde el día siguiente al próximo viernes 18 de julio, ¿vale? Y en ella también se determinan qué tipología de proyectos de prevención de riesgos laborales se determinan como prioritarios a la hora de valorarlo, ¿vale? Eso como veremos un poco más adelante, cuando veamos los criterios de valoración de los proyectos, pues aquellos que se puedan incluir en alguna de estas temáticas determinadas como prioritarias, pues tendrán un plus de puntuación que les hará pues subir en las puntuaciones obtenidas a la hora de la concurrencia competitiva, porque esta línea de subvenciones se tramita en régimen de concurrencia competitiva en base a unos criterios de valoración de los proyectos. Pues bien, entrando ya en cuanto a los requisitos que deben de reunir las personas posibles beneficiarias de las ayudas. Pues bien, como decía, tienen que tener la consideración de pyme y después que pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, es decir, o comunidades de bienes incluso. El aspecto fundamental es que cumpla el requisito de pyme según la definición de la Unión Europea, y que esa pyme, ¿vale? Que un trabajador autónomo, en este caso, los trabajadores autónomos, aunque no tengan trabajadores por cuenta ajena, pueden tener la consideración de pyme, pero al tratarse de que lo que subvencionamos son proyectos de prevención de riesgos laborales, ese autónomo, esa pyme, tiene que tener contratados trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? Que son al final y al cabo los beneficiarios finales, ¿no? Destinatarios finales de esa mejora de la prevención de riesgos laborales. El requisito de trabajadores por cuenta ajena mínimo a tener contratado se establece en las bases reguladoras y es una media de un trabajador durante el año anterior a el inicio o a la publicación de la convocatoria, ¿vale? Ese es un requisito, digamos, de mínimo. Cualquier beneficiario tiene que acreditar que en el año anterior a la publicación de la convocatoria, la media de trabajadores contratada tiene que ser al menos de uno. Eso en la práctica lo que implica es que el número de días cotizados de trabajadores por cuenta ajena en el año anterior tiene que ser al menos de 365 días, ¿vale? Luego, los requisitos en cuanto a pyme, pues bueno, pues, como decía, son los que están definidos en la Unión Europea y en esto aquí sí que son requisitos más de máximos.
en cuanto a que empresas con más de 250, las empresas tienen que tener menos de 250 de trabajadores y un volumen de negocio no superior a los 50 millones o un balance general no superior a los 43 millones. Y ahí señalo y subrayo el O, porque no hay que cumplir ambas cosas. Menos de 250 trabajadores y algunos de esos dos requisitos, ¿no? De volumen de negocio o de balance general. Luego, en cuanto a las tipologías de proyectos subvencionables, pues bueno, pues en las bases reguladoras, como decía al principio, se establecen dos cuadros de resumen, uno para cada uno de los tipos de, o sea, para cada una de las líneas de subvenciones. Y bueno, en el primer caso, en la línea uno destinada a inversiones, pues hay un catálogo de tipologías de proyectos que fundamentalmente están clasificados por los tipos de riesgos a los que se pretenden destinar los proyectos para la mejora de esa prevención de riesgos. Hay uno el primero que se establece en los en el cuadro resumen de la línea uno, que es, digamos, el que tiene cierta demanda y tiene mucha aceptación, es el de sustitución de maquinaria antigua. Evidentemente, la sustitución de maquinaria antigua respecto a incorporación de nueva tecnología y nueva maquinaria, pues tiene claramente una mejora en la prevención de riesgos laborales de las personas que tienen que trabajar con esa maquinaria. Lo que sí es importante es que los proyectos que se acojan a esta modalidad tienen que, por un lado, acreditar posteriormente la antigüedad de la máquina que se sustituye. Y aquí, pues bueno, sí que en otras convocatorias anteriores hemos tenido em, algunas, sobre todo porque por las fases luego de intervención de la concesión de las subvenciones o de la justificación, incluso en algunos casos, a la hora de acreditar la antigüedad. Entonces, las empresas que se acojan a esta sustitución de maquinaria, que se aseguren que tienen documentación justificativa en cuanto a facturas de adquisición para acreditar la antigüedad que tiene la maquinaria en la empresa. O, bueno, o documentación de la propia maquinaria del fabricante de que acredite que esa máquina tiene más de 10 años, que es el requisito, ¿vale? Para poderse acoger a este epígrafe. Y luego, pues bueno, como decía, hay un catálogo de tipologías de proyectos que vienen un poco a cubrir los diferentes aspectos de riesgos y de circunstancias en las que se dan en las empresas, ¿vale? Tanto por accidentes de trabajo, de caídas en altura, de riesgo de manipulación manual de carga, de enfermedades profesionales, etcétera. Como decía, en la convocatoria se establecen para cada línea los créditos con los que cuenta cada provincia y en cada línea. Y en el caso de la línea uno, pues esta es la distribución de importes que se incluyen para esta convocatoria del año 2025. Se incluye en la línea uno un total de 4.360.000 euros, ¿vale? Y en los proyectos acogidos a esta línea, pues la subvención máxima son 15.000 euros o el 75% del presupuesto aceptado para el proyecto subvencionable. Es decir, el límite que se cumpla antes. Mm, si el proyecto, o sea, se puede llegar hasta, como digo, la subvención puede llegar hasta el 75% o los 15.000 euros de máximo. Y no se tramitarán expedientes o no se podrán conceder expedientes que la subvención sea inferior a los 1.500 euros. Esto se determina en las bases reguladoras con el objetivo de que, bueno, como decía, los procedimientos de concesión de subvenciones son bastante latosos, tanto para la administración como para los interesados, y entonces, pues bueno, se determinó así para que aquellos expedientes de subvención que se concedan se entiende que tengan un mínimo impacto en la mejora de la prevención y en las empresas, ¿vale?
Por su parte, la segunda línea de subvenciones, la que decíamos que va destinada a proyectos de mejora de la integración de la prevención, pues bueno, pues como decía, como, igual que como decía en la línea uno, hay un catálogo de determinadas tipologías de proyectos que van a sufragar gastos pues, vinculados a, como decía, o a contrataciones de especialistas en prevención para la incorporación por primera vez en la empresa o a gastos de asistencia técnica para diferentes tipos de acciones, como, bueno, por la de formación, como puede ser formación para el desarrollo por el titular de la empresa, para el desarrollo de actividades preventivas o formación a delegados de prevención o integrantes de los equipos de emergencia. En fin, hay, como digo, hay un catálogo para diferentes aspectos de la mejora de la integración de la prevención, ¿vale? Y al igual que ocurre en la línea uno, pues bueno, pues en la convocatoria se hace una distribución de los créditos por provincia y bueno, esta segunda línea en esta convocatoria cuenta con algo más de 500.000 euros y bueno, y en este caso la subvención máxima es también el 75% como máximo del presupuesto aceptado o 12.000 euros o 12.000 euros, ¿vale? El límite que se supere antes es el limitativo de la subvención máxima que se puede obtener en esta línea. Y de forma análoga, pues bueno, pues en la línea 2 no se tramitarán subvenciones o no se tramitarán expedientes de subvención en los que la subvención sea inferior a 1.200 euros. ¿Vale? Bien, pues a la hora de conceder a la hora de conceder las solicitudes de subvención, perdón. A la hora de conceder la solicitud de subvención, pues como decía, se trata de una línea de subvenciones en concurrencia competitiva y en las bases reguladoras pues se definen los criterios con los que se van a valorar a las solicitudes y determinados aspectos de las empresas a la hora de hacer un orden digamos, de priorización de las subvenciones a conceder, ¿vale? Hasta que, lógicamente, pues se agoten los créditos que hemos visto, los créditos máximos que están aprobados para la convocatoria que hemos visto en las pantallas antecedentes, ¿vale? Entre hay 10 criterios de valoración, ¿vale? Para puntuar los proyectos y en el que, bueno, me voy a centrar y es más importante el criterio uno, ¿no? Es el criterio en el que la administración va a valorar el interés de prevención que tiene o que la empresa demuestra que tiene el proyecto que se presenta. Entonces, es el apartado a la hora de rellenar la solicitud y de presentar la solicitud, es el apartado más importante y es el apartado que requiere de una mayor atención y el mejor asesoramiento posible, porque, claro, estamos hablando de prevención de riesgos laborales y es una materia, la prevención es una materia que tiene a sus especialistas. Entonces, quienes mejor pueden plantear el proyecto a la hora de presentarlo, pues bueno, pues o un técnico de prevención o el servicio de prevención que la empresa tenga, pero el recurso especializado con el que cuente la empresa, ¿vale? Y ahí, pues bueno, a destacar claves importantes a la hora de rellenar este apartado de la memoria del proyecto, pues destacar si la empresa tiene identificado el problema de prevención que quiere mejorar, ¿no? Desde eso, la identificación de los riesgos a controlar, cómo pretende abordar el problema, cómo ha identificado esos problemas, qué metodología de evaluación de los riesgos ha realizado y incluso si una vez determinado el problema y evaluado las diferentes opciones o alternativas que ha podido eh, tener a la hora de acometer la solución, ¿no? Entonces, en definitiva, la justificación de que el proyecto para el que se solicita la subvención el- el-
es la mejora de la prevención de riesgos laborales es básico, ¿vale? De ahí que este criterio de valoración sea el único criterio que tiene un requisito y es que los proyectos para que puedan ser subvencionables, pues este requisito tiene que llegar sobre los 3 puntos máximos, pues tiene que llegar al menos al 1,2 puntos, ¿vale? Los proyectos que se queden con una puntuación inferior a esos 1,2 puntos, pues bueno, dicen las bases reguladoras que no pueden ser subvencionables por falta de interés preventivo, ¿vale? Luego, el resto de criterios de valoración, pues ya pasan a ser unos criterios de valoración completamente objetivos y van un poco vinculados bueno, pues a los antecedentes de la empresa en cuanto a pues, siniestralidad. Es decir, este criterio se estableció para intentar, digamos, premiar a aquellas empresas que no tienen accidentes o que tienen el menor número posible de accidentes en comparación con otras, que digamos que la motivación por hacer el proyecto puede ser mayor porque tienen accidentes y quieren eliminarlos, pero se intenta premiar que aquellas que aún no teniéndolo, pues intentan seguir incorporando mejoras de prevención, ¿vale? Eh, Luego el tercero, pues viene un poco al hilo de un poco también de lo anterior, del compromiso que la empresa quiere con la ejecución del proyecto en cuanto a los recursos que dedica la propia empresa. Se premia más a las empresas que aportan más de un 75% del proyecto, lo aporta la propia empresa y la subvención pues supone como máximo el 25% en comparación a otras empresas que, digamos, aportan lo mínimo que exige la subvención del 25% y la administración aporta el 75%. Pues ese, digamos, es otro requisito, o sea, otro criterio de valoración, perdón. Luego, la estabilidad de la plantilla en cuanto al número de personas contratadas indefinidas en relación con el total de la plantilla, pues bueno, hay otra graduación en cuanto a los puntos. El que sean empresas que no hayan sido beneficiarias de este programa de ayuda en años anteriores, pues también es un plus, bueno, no un plus, es un criterio de valoración y las que no hayan sido beneficiarias en los 3 últimos años, pues tienen más puntuación que las que hayan tenido, ya hayan sido beneficiarias en esos 3 últimos años. ¿Vale? El que, bueno, pues hay otros aspectos, aunque con menor puntuaciones, pero bueno, que también se determinaron en las bases reguladoras, como que sean proyectos que de alguna manera cubren la atención a la discapacidad, porque la empresa cuente con personas discapacitadas o personas con en la plantilla y tengan que hacer alguna adaptación o alguna cuestión en particular respecto de esas personas discapacitadas, pues eh, tiene también un criterio de valoración, igual que la perspectiva de género o igual que los proyectos que cuando se presentan, pues ya hayan contado con la participación de los trabajadores, ¿vale? Y los dos últimos criterios de valoración es que la empresa cuente con algún tipo de certificación, o bien de OSA o bien de gestión del medio ambiente, ¿vale? Eh, pues bien, con todos estos criterios de valoración se obtiene una puntuación total, ¿vale? Y bueno, y en las bases reguladoras se establece también que esa puntuación total de la suma de los 10 criterios de valoración tiene que ser mayor o igual que 4, ¿vale? Pues bueno, por lo que decía anteriormente los proyectos que se subvencionen, pues se estableció que al menos tenían que tener una puntuación total mínima, ¿vale? Y incluido que tienen que cumplir que el primer criterio de valoración tiene que tener mayor al menos de 1,2 puntos. Pues bien, esto se traduce, bueno, por insistir un poco, a la hora de cumplimentar la solicitud, lo que es el apartado más importante y el que, digamos, es el primer apartado prácticamente que va a determinar la viabilidad o la subvencionalidad del proyecto que se presente, pues es el de la memoria, ¿vale? Mientras mejor se pueda justificar el interés preventivo
y el cómo se ha llegado a esa solución para la que se solicita la subvención desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, pues más viabilidad tendrá el proyecto para llegar a buen puerto. Este año se ha incorporado a la hora de presentar la solicitud, y esto es una novedad este año a la hora digamos, de rellenar las solicitudes en las que hay que hacer un desglose de los gastos subvencionables. Esto, como he comentado en otros aspectos, viene un poco, ha venido determinado por tramitación de convocatorias anteriores, donde a lo mejor en la memoria no quedaba suficientemente detallado los gastos que eran subvencionables del proyecto por una descripción a lo mejor más general, y como las facturas pro forma no se presentan hasta una fase posterior, que es la fase que luego contaremos en las diferentes fases de la tramitación de las ayudas, pues digamos, se ha determinado que es importante que ya la determinación del gasto subvencionable y para lo que para los aspectos concretos para los que se está solicitando la subvención ya estén descritos tal y como la empresa cuenta con las facturas pro forma de las ofertas que haya pedido de las subvenciones, pues que aquí conste ya desde la propia solicitud, para determinar desde el primer momento, si, para poder, desde la administración, desde el primer momento, si apreciamos que hay uno de los gastos que la empresa para los que solicita no entra dentro de los gastos elegibles, de los gastos que pueden ser subvencionables en esta línea de ayuda, pues desde el primer momento las empresas puedan ser conocedoras de que esos gastos no se les van a tener en cuenta en la solicitud, y puedan optar, o sea, y puedan, digamos, optar en consecuencia, actuar en consecuencia, ¿vale? Entonces, este apartado, como digo, incluido este año por primera vez, es muy importante rellenar la descripción del gasto tal y como les aparece en las facturas pro forma o en las ofertas que tengan de los proveedores del- de lo que coste el proyecto para el que se solicita la subvención. Luego, en cuanto a los criterios de valoración, pues bueno, es importante, aquí lo que es importante es que la información que se recoge o que se contemple en la solicitud, pues bueno, que se tenga en cuenta que luego, posteriormente, tras la publicación de la propuesta provisional, esos criterios de valoración hay que acreditar documentalmente que se cumplen. Es decir, si la empresa ha dicho que cuenta con una certificación en sistemas de seguridad OSA, pues posteriormente va a tener que acreditar y justificar documentalmente que cuenta con ella. Bueno, o cualquier otro de los aspectos relacionados con los criterios de valoración, o bueno, incluso, lógicamente, también con los requisitos de beneficiarios, ¿vale? Ahí, tras la publicación de la propuesta provisional, la documentación que no se aporte o aquellos requisitos o aquellos criterios de valoración que no se acrediten documentalmente, pues se tendrán que descontar de la puntuación obtenida, con lo cual el proyecto pasará a tener otra puntuación inferior, ¿vale? Por eso es importante que, aunque ahora en el modelo de solicitud y en relación a la información que se aporta sobre los criterios de valoración, pues no se pide más documentación, porque en este momento de solicitud solamente se presenta el formulario de subvención, pero bueno, hay que tener en mente que todo lo que ahora se diga, luego hay que acreditarlo o se pierde esa puntuación. Y ya para finalizar con el tema de la puntuación, pues bueno, lo que comentaba que se determina en la convocatoria es una serie de proyectos prioritarios o de temáticas preventivas que desde la administración se entienden de carácter prioritario. Ahí hay un catálogo, digamos, relativamente amplio bueno, al final porque son problemáticas que detectamos en las estadísticas de accidentes de trabajo. Las caídas en altura, pues, son un problema que recurrente, tenemos accidentes, e intentamos que los proyectos que vayan dirigidos a estas problemáticas pues van a ser prioritarios,
como los relacionados con la sílice cristalina o los otros agentes cancerígenos, vuelco de maquinaria, etcétera. Ahí hay una serie de problemáticas de prevención que entendemos prioritarias. Y como tales, pues a la puntuación final a los proyectos que vayan destinados a estas temáticas, se les incrementará su puntuación multiplicando la puntuación inicial obtenida de la suma de los 10 criterios por 1,5. Con lo cual, digamos, estos proyectos en las puntuaciones obtenidas van a destacar enormemente respecto a cualquier otro proyecto que no tenga la consideración de prioritario, ¿vale? Algunos ejemplos de proyectos prioritarios, pues bueno, aquí relacionados con líneas de vida, trabajos para trabajos en altura y sobre todo sobre superficies frágiles, ¿vale? Proyectos, digamos, de confinamiento, para evitar la exposición a polvo, en madera, de sistemas de extracción, sistemas de protección, de atrapamiento, sistemas para movilidad, para riesgos ergonómicos o proyectos de incorporación de equipos de fibriladores semiautomáticos, ¿vale? Esos son proyectos que van incluidos como proyectos prioritarios. Y como decía, en cuanto al procedimiento de tramitación de las ayudas, pues bueno, consta de una serie de fases y algunas de ellas son críticas, ¿vale? Son críticas en cuanto a que hay actos administrativos, lo que las empresas tienen un plazo para responder. El primer plazo crítico es el de presentación de solicitudes, lógicamente. La convocatoria establece, como decíamos, que desde el 19 de junio al 18 de julio el plazo de presentación. Todas aquellas que se presenten fuera de ese plazo, pues lógicamente no podrán ser admitidas a trámite. Eh, tras el plazo de presentación de solicitudes, se hará un análisis de las mismas por parte de la Administración y, digamos, se identificarán posibles aspectos a subsanar. Incongruencias en la solicitud, cuestiones que no se hayan determinado convenientemente, etcétera. Y entonces se publicarán en el tablón de anuncios, y este es otro aspecto en el que quiero hacer énfasis, y es que las bases reguladoras determinan que los trámites que son comunes para, para todas las empresas que optan a las subvenciones, por provincia. Estamos hablando, como digo, la tramitación se hace de forma descentralizada a nivel provincial y cada provincia publicará su resolución de subsanación o su resolución de propuesta provisional y su resolución de concesión. Pues bien, estos trámites que son comunes, como se trata de un procedimiento de concurrencia competitiva, estos trámites, estas resoluciones y estos actos administrativos se publican en el tablón de anuncios de la Consejería, ¿vale? Y conceden un plazo de en este caso son 10 días hábiles, que normalmente coincide con un par de semanas, un poco más si pilla algún festivo, 2 semanas naturales, ¿vale? En los que, pues, es requisito contestar en este caso, en el primer trámite común, que es el trámite de subsanación, pues las empresas que aparezcan en el anexo de esa resolución con los aspectos que tienen que subsanar, eh, tienen que contestar dentro de ese plazo de los 10 días, sí, porque si no contestan, se entiende, la administración entiende, la norma establece que si no se contesta en esos 10 días, subsanando los aspectos requeridos en la resolución, pues se entienden por desistidas en la solicitud, con lo cual esa solicitud decaería en su tramitación. Posteriormente, una vez las empresas han subsanado, pues se pasa a la fase de valoración de los proyectos y se realizará una publicación de la propuesta provisional de concesión. Esa propuesta provisional de concesión establecerá dos listados, fundamentalmente. Un listado, hablo por línea, claro, un listado con los beneficiarios provisionales y un listado con beneficiarios suplentes.
Como digo, a este acto de propuesta provisional también hay que contestar, tienen que contestar las empresas, porque tras la publicación en el tablón de anuncios de la página web de la consejería, las empresas tendrán que aportar la documentación acreditativa que comentábamos anteriormente, tanto la documentación acreditativa correspondiente a los requisitos, a los criterios de valoración, como a determinados requisitos de cumplimiento de la condición de beneficiario. Aquello de tener más de un trabajador, la consideración de pyme, etcétera. Y aquí me quiero detener un momento para hacer hincapié en que, bueno, desde la administración venimos trabajando constantemente en mejorar los procedimientos de comunicaciones electrónicas entre administraciones y bueno, la propia ley de procedimientos administrativos del año 2015 establece la obligatoriedad de las administraciones de recabar toda la información que esté disponible por medios electrónicos. Entonces, aquí, en cuanto a los requisitos de beneficiarios, pues hemos intentado avanzar con las conexiones a la seguridad social y a excepción de que las empresas se opongan a que la administración pueda hacer esa consulta, que se establece ese derecho o esa posibilidad de oponerse a que realice la consulta y entonces obligatoriamente tendrá que presentar esa documentación relativa a la seguridad social. En esta convocatoria vamos a hacer las comprobaciones de forma electrónica. ¿Vale? Con lo cual, la documentación a aportar este año va a ser sensiblemente inferior a la de convocatorias anteriores en las que esas consultas no estaban disponibles. ¿Vale? Bueno, como decía, tanto el trámite de subsanación como el trámite de propuesta provisional requieren de respuesta de la empresa para aportar lo que sea necesario, ¿vale? Y en ese plazo de 10 días hábiles tras la publicación en el tablón de anuncios. Y posteriormente a la publicación de la resolución de la propuesta provisional, pues se confeccionarán con las empresas con la reordenación de las puntuaciones convenientemente acreditadas y con las empresas que ya hayan cumplido todo convenientemente, pues se publicará las resoluciones de concesión en torno al mes de diciembre, ¿vale? Es digamos, la expectativa y con lo que, bueno, trabajamos para la tramitación del procedimiento. Tras la resolución de concesión, ahí ya sí que aparecerá un solo anexo con las empresas beneficiarias para cada una de las líneas de subvención por provincia y tras esa resolución ya ahí no cabe, o sea, no hay ninguna respuesta ni ninguna actuación esperada por la administración. Las empresas que aparezcan en esa resolución, tras la publicación, pues se tramitarán los primeros pagos de subvención, que se corresponden con el 50% de la subvención concedida. Y ya digo, eso lo previsible es que la resolución de concesión y el primer pago vayan más o menos acompasados y vayan durante el mes de diciembre, ¿vale? Y posteriormente, estas subvenciones concedidas, pues tendrán que ser justificadas acorde a los compromisos adquiridos en la solicitud. Es decir, tendrán que, de la maquinaria que se vaya a comprar o de lo que se haya dicho que se costaba la subvención, pues se tendrá que acreditar que se ha hecho y se ha realizado convenientemente. Es lo normal que eh, esa justificación pues ya tenga que ser presentada durante el año 2026, porque la concesión se realizará a final de 2025, con lo cual ya la justificación sin lugar a casi duda que se tenga que realizar durante el próximo año. ¿Cómo localizar esta ayuda en Internet? Pues bueno, yo creo que es relativamente sencillo, entrando en Junta de Andalucía y en el buscador de procedimientos de la Junta en general, poniendo pyme y riesgos laborales, pues prácticamente en la primera búsqueda se identifica dónde se puede acceder al procedimiento de estas ayudas, de subvenciones a pymes para proyectos de prevención de riesgos laborales y ahí, pues bueno, pues ya ahí está descrito. Creo que resulta bastante fácil de seguir,
de cómo presentar la ayuda o cómo consultar el estado del procedimiento, ¿vale? Existe dentro de la oficina virtual, aquí una vez que nos vamos a cómo realizar el trámite, hay directamente un enlace para iniciar el trámite de presentación de la ayuda, ¿vale? Aquí te enlaza ese enlace de presentación de ayuda, enlaza con la oficina virtual de la consejería, que es a través de donde se deben de presentar las solicitudes, y ahí está disponible una guía para rellenar, para cumplimentar de la mejor manera posible las solicitudes, ¿vale? Mm, Como decía, en el procedimiento administrativo del catálogo de procedimientos de la Junta, donde están estas ayudas, se puede consultar el estado del procedimiento, y aquí podéis consultar todos los trámites que se han realizado de convocatorias anteriores por provincias, ¿vale? Pues durante 2025 se irán incorporando ahí las resoluciones por provincia de cada uno de cada uno de los trámites que se van sucediendo, ¿vale? Eh, el tablón de anuncios, pues bueno, dentro de la página web de la Consejería de Empleo, pues digamos para las publicaciones de las resoluciones comunes, de las tres resoluciones comunes que hemos hablado, que yo recuerdo subsanación, propuesta provisional y resolución de concesión, pues como digo, a través del tablón de anuncios, aquí irán apareciendo durante el periodo de vigencia. Es decir, recuerdo que la de subsanación, la resolución de subsanación y la resolución de la propuesta provisional estarán durante un plazo de 10 días hábiles, y para que las empresas puedan responder a cada cuestión. Y como el procedimiento de relación con la administración es completamente telemático, cualquier requerimiento individual o cualquier comunicación individual que la administración tenga que realizar a la empresa solicitante, pues se realizará a través del sistema de notificaciones, de la sede electrónica de notificaciones de la Junta de Andalucía, que en este caso se llama Notifica, ¿vale? Ahí con los certificados digitales de representantes o de solicitantes, las empresas podrán acceder a los requerimientos, a las comunicaciones que individualmente se le tengan que realizar a su empresa. Y bueno, cualquier información, como decía al principio, estas subvenciones se tramitan provincialmente, y cualquier ampliación de información, dudas sobre un expediente, aclaración en concreto, pues bueno, pues se pueden dirigir, las empresas se pueden y se deben dirigir al Centro de Prevención de Riesgos Laborales de su provincia, que es donde mejor le pueden atender o mejor le pueden orientar respecto de cualquier cuestión en concreto de su expediente o de su solicitud, ¿vale? Y bueno, no sé cómo ha ido, un poco, a lo mejor un poquito más largo de tiempo de lo esperado, pero bueno, espero ya las preguntas y las aclaraciones que os pueda Muchísimas hacer. Y gracias, Fernando. No, a ver, es lógico que también para explicarlo con todo lujo de detalle se emplea un poquito más de tiempo, pero vamos, tampoco ha sido mucho más tiempo ni muchísimo menos. La verdad es que creo que ha quedado bastante claro, como tú bien dices. Si queréis hacer algún tipo de consulta o pregunta que tengáis, es el momento idóneo. Vamos, no quiere decir que habléis ahora o calléis para siempre, es decir, podéis preguntar luego más adelante y os atenderíamos sin ningún tipo de problema. Pero sí que si tenéis alguna consulta, mira, aquí están poniendo ya alguna. Te leo si quieres, vamos, no sé si la verás. Dice, la empresa está constituida por varios centros de trabajo en diversas provincias. ¿Puedo solicitar la subvención por cada uno de esos centros? bueno, en ese aspecto, para cada uno de los centros no se puede solicitar. En cada convocatoria, eso es una limitación en la convocatoria, una empresa solamente puede solicitar un proyecto digamos, y acogido a una de las dos líneas. Es decir, no se puede ni solicitar un proyecto, una empresa no puede solicitar ni un proyecto por línea. Entonces, si es una empresa que tiene diferentes centros de trabajo, pues tiene que determinar sobre qué centro le interesa más, y solicitarlo para ese centro de trabajo, ¿vale? Exclusivamente. Si Gracias, estamos Fernando. hablando de empresas que digamos que
los centros del proyecto en cuestión es factible que sea porque se trate de un equipo móvil y ese equipo pueda ser utilizado en centros de trabajo de diferentes provincias, pero bueno, estoy pensando, por ejemplo, en el sector agrícola y en empresas que están en provincias limítrofes y fincas relativamente cercanas y estamos hablando de proyectos que gozan de movilidad, lógicamente. Pues la administración no va lógicamente, a impedir que un equipo que se utiliza en una finca que está en una provincia no se pueda utilizar en otra finca que pertenezca a la misma empresa y esté en otra provincia. Pero sí que, digamos, tal como está confeccionada la orden de ayuda, tanto la concesión como la justificación posterior, pues tienen que ir vinculadas a un centro de trabajo y ese centro de trabajo tiene que estar en una sola provincia, ¿vale? Perfecto. La segunda también va un poco orientada al tema de la justificación. De saludan y dice, no es necesario presentar ninguna documentación. Dice, solo el formulario. Se puede presentar posteriormente todo, incluso la factura si es para compra de maquinaria. Correcto. Ahora en el momento de la solicitud solamente hay que presentar el formulario, ¿vale? Es importante, lo que he destacado de ese formulario, este año se incorpora por primera vez el detalle de esas facturas pro forma que la empresa ya debe de contar, que no es ahora mismo, no es necesario, pero bueno, para luego no tener o para, digamos, intentar avanzar en que luego no haya incongruencia, pues la empresa tiene que detallar los gastos subvencionables que constan en esas ofertas o en esas facturas pro forma, ¿vale? Pero ahora, en el momento de la solicitud, solamente es el formulario lo imprescindible presentar. Y la siguiente dice, cuando se recoge en la línea uno que quedan excluidos como concepto subvencionable de la subvención aquellos dispositivos de anclaje provisionales transportables, dice, y los instalados en las obras de construcción, se pregunta, ¿entonces los anclajes deben ser fijos? En principio, los anclajes, efectivamente, los anclajes para trabajos en altura son fijos, son instalaciones, están muy pensados para instalaciones tipo instalaciones de mantenimiento, instalaciones de difícil acceso, instalaciones donde, digamos, el riesgo de caída en altura, como decía, es algo que incluimos hasta como prioritario y que permanezca en ese, digamos, en esa cubierta o mm, en ese lugar donde existe el riesgo, ¿vale? De acuerdo, te dan las gracias por la aclaración. Aprovecho también para indicar que hemos dejado datos de contacto nuestros por si necesitaran algo más adelante y también dónde irían alojadas las jornadas. Y indican que cuándo comenzaría el plazo de ejecución del proyecto subvencionable y en qué plazo debería terminar. Es decir, ¿se puede esperar a que venga otorgada la subvención para comenzar a realizarse el proyecto? No lo tengo incluido en la presentación y es un aspecto que creo que es importante. Agradezco la pregunta porque es cierto que es importante. En cuanto a los plazos de ejecución de los proyectos, las bases reguladoras, bueno, o la convocatoria y la convocatoria contemplan dos posibilidades. Una posibilidad es que la empresa pueda realizar el proyecto a partir de que ha presentado la solicitud, ¿vale? No se pueden subvencionar proyectos que ya estén ejecutados o ya estén iniciados, sino proyectos que se vayan a realizar. Y la empresa los puede realizar a partir de que presenta la solicitud. La empresa tiene claro qué proyecto necesita hacer y entonces, pues, con independencia de que resulte beneficiaria o no, presenta la solicitud y lo ejecuta. ¿Vale? Si posteriormente resulta beneficiaria, pues tendrá que justificar que lo ha hecho conforme había presentado la solicitud. Esa es una opción. Y la otra opción es que la empresa supedite la ejecución del proyecto a que resulte beneficiaria. Entonces, em, en cuanto en estos casos, pues el plazo de ejecución del proyecto se iniciará a partir de que se publique la resolución de concesión. Los plazos máximos para hacer las actividades en la línea uno este año son 6 meses y en la línea 2 son 12 meses, a partir
lógicamente, de la fecha de inicio que cada empresa haya elegido, o la presentación de la solicitud o la publicación de la resolución de concesión. Me había saltado yo una pregunta, que estaba revisando ahora. Dice, tengo una pregunta en relación a la línea 2 en cuanto a los gastos de formación especializada preventiva, como gastos subvencionables. ¿Podría incluirse el máster universitario de prevención de riesgos laborales? ¿Para quién? ¿Para quién? Pues Lenovo, si nos dice para No, pero quién. digo, bueno, en Ya no, principio. lo digo porque nos aclare un poco hacia de qué va Sí, bueno, esto. en principio, un empresario que quiera asumir o que pueda asumir la prevención propia, es decir, Ujú. digamos, lo que permite la ley de prevención de riesgos laborales y quiera realizar el máster, pues podría considerarse subvencionable. Vale, de acuerdo, pues de momento, salvo que tengáis alguna pregunta más, parece que son las que estoy revisando, pero creo que están todas realizadas y contestadas. Bueno, pues en principio, salvo que nos paséis alguna más, ¿vale? Y tenéis los datos de contacto. Agradeceros a todos vuestra presencia y también las consultas que habéis realizado. Y Fernando, agradecerte a ti enormemente el esfuerzo también y Mm. el que te hayas puesto a disposición para intervenir y resolver también las consultas que se han planteado. Nada, para eso estamos y gracias a vosotros también bueno, por la oportunidad que nos ofrecéis bueno, para que estas ayudas lleguen al mejor término posible. Y nada, yo lo único que recordaros a todos que el plazo, como decíamos, finaliza el 18, por si lo estáis pensando o algo que decidáis y toméis la decisión rápida y no dejéis pasar esta oportunidad. Pues nada, gracias a todos y lo dicho, Fernando, muchísimas gracias. Bien, Un gracias a vosotros. saludo. Un saludo. L, si quieres parar la grabación y cerrar ya.